Gracias, doctor Camacho. Le agradezco mucho esta nuevamente invitación, el día de hoy nuevamente esta participación para empezar el último bloque prácticamente de la serie de cursos que hemos iniciado hace ya casi 3 meses, bueno, 2 meses y medio más o menos. Y estaremos acabando prácticamente en 4 semanas más. Y bueno, pues va a estar el cierre bastante interesante. Gracias a los que están conectados en Facebook Live por esta cuestión de vernos por la plataforma y también, desde luego, los que están presentes en la plataforma directamente aquí a través de Zoom. Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la extradición. La extradición, desde luego, vamos a tocar porque es un tema bastante amplio. Tocaremos solamente la extradición pasiva, donde México es, digamos, el peticionado para el efecto de que una persona sea trasladada hacia Estados Unidos o hacia otro país. Para ello, primeramente, es importante mencionar que la extradición no tiene que ver con una responsabilidad penal, sino que solamente es un procedimiento para entrega de una persona que se encuentra en México, en este caso en particular, cuando es pasiva, donde otro estado, que puede ser generalmente Estados Unidos, pero puede ser España, puede ser, no sé, cualquier estado que tenga tratado internacional de extradición con México, puede solicitar una extradición de un connacional que está llevando a cabo un evento delictivo en su país, pero que huyó para México. O también puede ser incluso un mexicano que cometió un delito allá, por ejemplo, en Estados Unidos, y viene a México y quiere extraditarlo para allá. Bueno, cuando se da este tipo de cuestiones, todo comienza primeramente con, hablemos, vamos a centrarnos en lo que es un poco más usual, que es Estados Unidos. Estados Unidos generalmente porque hay muchas personas mexicanas en ese lugar y cuando llegan al país del norte, pues cometen algún delito. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Van a iniciar una investigación, desde luego, y se dan cuenta que efectivamente una persona cometió un delito. Supongamos un homicidio. Entonces, se van a reunir los elementos probatorios para poder llevar ante la Corte Baja una petición de una orden de arresto u orden de aprehensión, que en México le llamamos de aprehensión y en Estados Unidos es de arresto. Cuando se da este tipo de petición, entonces el jurado o el juez correspondiente libra la orden respectiva contra la persona. Ya tiene Estados Unidos una orden de aprehensión contra un mexicano. Lo comienza a buscar en Estados Unidos y se da cuenta que esta persona se fue a México, se regresó a México. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer Estados Unidos es a través de los medios diplomáticos pedir a la persona para que le sea entregada. ¿Y cuál es el procedimiento? Vamos a comenzar a verlo. Primeramente, hablemos de, como dijimos, una extradición pasiva. En este caso en particular, estamos hablando que se lleva en sede diplomática. La Cancillería estadounidense, en el ejemplo que pusimos, va a pedir a la persona para el efecto de que sea entregada precisamente a México, de México a Estados Unidos. Y supongamos que se trata de un caso urgente, de algo que le urge a Estados Unidos para el efecto de que sea, desde luego, la persona presentada en ese país. Entonces, como es un caso urgente, lo que va a hacer Estados Unidos es precisamente este gobierno extranjero pedir a la extradición de la persona. Generalmente se acompaña en la petición una orden de aprehensión o sentencia, también puede ser para que compurgue en Estados Unidos algún tipo de sanción, pero generalmente es una orden de arresto o de aprehensión. Recordemos que orden de arresto se trata de aquellas cuestiones que tienen que ver con una aprehensión donde un juez o un jurado emite la orden de captura contra la persona en particular. Entonces, ¿qué sucede aquí? A nivel diplomático, la propia Cancillería de Estados Unidos va a llevar a cabo una petición de bandera también por conductos diplomáticos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella recibe directamente esta petición donde está pidiendo, por ejemplo, al mexicano que se encuentra en México, pero que cometió un delito en Estados Unidos. O puede ser, por ejemplo, un estadounidense que cometió un delito en Estados Unidos. Vamos a ponerlo un poco más fácil, que sea efectivamente un estadounidense que cometió un delito de homicidio, homicidio de una mujer, por ejemplo, y huyó para México.
se sabe que está en México y entonces va a pedir precisamente el gobierno extranjero que su connacional sea entregado por los conductos diplomáticos. Entonces recibe la SRE y ¿qué va a pasar después? Viene primeramente, este procedimiento porque es bastante peculiar, intervienen prácticamente bueno, el poder ejecutivo y también el poder tanto judicial como eventualmente también el ejecutivo nuevamente y después el judicial. Es un procedimiento, digamos, híbrido, porque primeramente comienza en una petición diplomática. Entonces, el Poder Ejecutivo, la sede interna, qué va a hacer? Ya a nivel interno, por eso está en color verde, porque es México el que está recibiendo este tipo de petición extranjera, donde le va a pedir la Secretaría, hay un área directa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde va a pedir, hay una dirección de extradiciones, donde le va a pedir a la FGR que pida a su vez al juez una orden de detención. Entonces, primeramente va a ser a partir precisamente de una petición diplomática estadounidense, en el ejemplo que pusimos, y después la SRE lo recibe y lo va a enviar a la PGR o a la FGR. Entonces, la fiscalía lo que va a hacer es recibirlo en su área de extradiciones. Hay una dirección de extradiciones, precisamente una vicefiscalía que se encarga de eso y va a llevar a cabo este tipo de petición. Entonces, qué va a suceder aquí cuando ya llega a sede mexicana? La fiscalía va a pedirle al juez que se libre una orden de detención con fin de extradición. Y esto es muy importante porque también va a pedir el aseguramiento de los bienes que tenga consigo. Entonces, la FGR va a recibir ya esta petición diplomática por parte de la SRE. La fiscalía lo que va a hacer ahora es acudir ante un juez de distrito. Siempre tiene que ser un juez federal, no puede ser un juez local. Siempre tendrá que ser un juez federal el que conozca este tipo de peticiones. Y lo que va a hacer la fiscalía es pedir o llevar a cabo una solicitud de detención provisional con fin de extradición. Fíjese aquí que esto es muy importante. Detención provisional con fines de extradición es provisional, porque ¿qué va a pasar? Va a suceder que la fiscalía va a comenzar a buscar en México dónde se encuentra el estadounidense que mató a la mujer. Entonces va a comenzar a desplegar a través de un área correspondiente, generalmente quien investiga en área internacional es Interpol, la Policía Internacional. La Interpol es precisamente aquella policía que tiene diferentes sedes en diferentes países y se trata de un cuerpo uniforme, pero que a nivel internacional tiene subsedes. La Interpol, por una cuestión de reglamento y de ley orgánica, la tiene la Fiscalía General de la República. Entonces, la Interpol es la encargada de comenzar a buscar a la persona. Primeramente, para poder localizar a la persona, va a comenzar a investigar y puede ser que, por ejemplo, la persona no se sepa en dónde está. Si no se tiene conocimiento de dónde está, en qué parte del país, porque se ha estado investigando pero no se encuentra, va a ser competente la Ciudad de México para poder conocer de una petición, de una solicitud de orden de provisional con fin de extradición. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en este caso? Si no se sabe dónde está, será competente la Ciudad de México. Pero si se tiene conocimiento o se sabe presuntamente dónde se encuentra, se va a llevar a cabo una petición de esta naturaleza en el lugar donde se haya visto a la persona. Suponiendo que se encontraba en Toluca, por ejemplo, lo vio ahí la Interpol o las policías que tuvieron algún tipo de intervención con ella, y se va a denotar que entonces, como se encuentra en el Estado de México y está localizable, ¿qué va a suceder? Va a pedir esta orden la propia Fiscalía en el Estado de México. Ahí sería en Altiplano, por ejemplo. Entonces, dependiendo dónde se encuentre la persona, es donde va a pedir esta detención. Generalmente las personas se centran en Ciudad de México y Estado de México, es donde más extradiciones hay. Pero también eso no quiere decir que no pueda huir, por ejemplo, a la península o al norte del país, o a lo mejor va hasta Chiapas y será en el lugar donde se encuentre, donde se haga la petición ante el juez de distrito. El juez de distrito va a recibir esta petición para el efecto de poder analizarla. ¿Qué va a contener esta petición? Desde luego no va a ser una relatoría como si fuera, por ejemplo,
un pliego de consignación donde se acredita el cuerpo del delito, digámoslo así, por llamarlo así, de consignación, y la responsabilidad penal o la probable responsabilidad o el hecho delictivo y la responsabilidad penal. Lo que se va a buscar aquí es que se lleve a cabo primeramente una relatoría de los hechos. Y para eso va a acompañar declaraciones juradas, que son como protestadas en México, donde esta petición va a tener esas declaraciones, va a tener desde luego la petición directamente del sede diplomática y debe llevar precisamente estos canales que son diplomáticos. Entonces, ¿qué va a haber el juez de distrito? Va a haber primeramente que haya una petición diplomática entre la SRE, bueno, entre la Cancillería estadounidense y la SRE. Esta petición primero, la SRE, la petición por oficio a la FGR y la FGR, este canal correspondiente. Este camino debe estar trazado primeramente. Segundo, una relatoría de los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿De qué lo están acusando? Segundo, tercero, perdón, va a haber también una orden de arresto o una orden de aprehensión donde un jurado o un juez va a librar esta orden para que la persona sea prendida. Asimismo, va a haber una traducción porque va a haber una petición primeramente en inglés, pero va a haber una traducción en español que sea exactamente igual y sea la copia idéntica, pero en español. Y ahí se van a narrar también los posibles artículos que tienen que ver con este delito en particular. Y además se va a hacer una relatoría muy, lo más exacta parecida a la persona en concreto. Quién es, cuánto mide, color de ojos, bueno, pues si es obeso, si es musculoso, si es delgado, si es caucásico, si es, por ejemplo, latino. Ese tipo de descripción es para efecto de que se realice el mayor detalle posible para poder establecer que la persona es precisamente la que se busca y, de ser el caso, una fotografía de esta persona. ¿Y qué va a pasar? Aquí vamos a ver primeramente una cuestión bien importante. Para que pueda haber una petición formal de confidencia de extradición y provisional, debe haber algo que se llama el principio de doble incriminación. Doble incriminación quiere decir que sea delito en Estados Unidos y en México. No importa cómo se llame, pero debe haber una petición en particular. Por ejemplo, claro, en Estados Unidos se llama homicidio y en México igual, pero hay delitos más complejos. Vamos a hablar de uno, por ejemplo, el de delincuencia organizada. Cuando una persona de manera organizada en México, con tres o más personas, está extrayendo droga de México para Estados Unidos, o está importando droga de Estados Unidos a México, o está de alguna manera cometiendo algún tipo de delito contra la salud en cuanto a las vías de tráfico, estamos hablando que en Estados Unidos se llama asociación delictuosa para cometer delitos de tráfico de estupefacientes. Y en México, esta asociación delictuosa, cuando es una persona organizada, tres o más organizados para cometer delitos contra la salud, que va a suceder, ya no es asociación delictuosa, ahora es, por ejemplo, delincuencia organizada. Porque cuando se trata de organización de tres o más personas, de hecho, que están constantemente enviando narcóticos a Estados Unidos, ese delito se llama delincuencia organizada y el diferente se llama tráfico de narcóticos. Entonces, ¿qué va a pasar? Estados Unidos lo que hace es cargo uno, cargo dos, dependiendo de lo que hizo. Cargo uno, a lo mejor, por ejemplo, puede ser lesiones, porque en Estados Unidos se da una figura bastante peculiar. En México está la subsunción, por ejemplo, las lesiones, el homicidio consume las lesiones. Y, por ejemplo, si es una aportación de arma, pudiera ser que a lo mejor sea el medio adecuado para cometer el delito. Pero en Estados Unidos no hacen subsunción, es el cargo uno, cargo dos, portación de arma, lesiones, homicidio, amenazas, por ejemplo, son cargos diferentes, no se subsumen. Entonces, de repente vienen peticiones con 4, 5, 6 cargos por un solo hecho, y esto es porque la persona cometió diferentes conductas que no fueron subsumidas, sino que se hacen los cargos de manera total para el efecto de que se pueda hacer esta petición. Bueno, entonces el juez va a verificar esta petición que reúna estos requisitos y vamos a seguir viendo esta cuestión. Y entonces el juez ya entra a sede judicial aquí en particular. Ya dijimos que comienza con sede diplomática, luego sigue sede interna de México.
en la fiscalía y después, desde luego, también en sede judicial. El juez va a llevar a cabo esta, digamos, análisis de estos elementos que se contienen aquí y, como dijimos, es un juez de distrito, puede ser que niegue la orden, porque diga que, ¿y por qué va a negar la orden? También, desde luego, hay una serie, como dijimos, de pruebas muy pequeñas, declaraciones generalmente juradas, generalmente es un policía quien hace una declaración jurada o un testigo para el efecto de que pueda llevarse a cabo esto. Pero pudiera ser que el juez dijera, no, no está satisfecho los elementos necesarios que tienen el tratado bilateral entre México y Estados Unidos en materia de extradición. Y también es importante mencionar aquí, para efecto de poder conocer cuál es, digamos, que la norma aplicable para el efecto de esta relación bilateral, debe haber un tratado internacional. México tiene tratados con casi todos los países del mundo en materia de extradición, pero pudiera ser que no tuviera. Si no hay ningún tratado de extradición entre México y ese país, bueno, pues está la ley de extradición internacional que va a regular este, digamos, camino procesal que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, de repente hay una Vox Populi, ¿no? Que dicen, es que huyó para donde no hay tratado de extradición entre tal país, en México y tal país. Pero es que si no hay tratado, se regula a través de la ley de extradición internacional. Entonces, el tratado es el que lleva la regulación, digamos, tal cual, procesal y sustantiva. Pero a falta de tratado va a ser la ley de extradición internacional. Entonces, aunque se vaya a un país que no tiene México convenios de extradición, claro que puede ser traído a través de la regulación, no de un tratado bilateral, sino a través de la ley de extradición internacional. Entonces, a partir de ello es que el juez puede ser, como dijimos, que niegue la orden porque no se satisficieron los elementos necesarios para ello. Pero si fuera el caso, puede ser que la pueda volver a pedir. Aquí el juez cuando niega está obligado a decir qué elementos o qué requisitos no se cumplieron. Pudiera ser que no está muy claro el nombre de la persona, no está muy clara sus características, pudiera ser que no hay doble incriminación. Por ejemplo, recuerdo que hace algunos años había un mexicano que se fue a Estados Unidos, precisamente era de Santo Domingo, bueno, era de la Ciudad de México, y se fue a Estados Unidos a hacer visas de Estados Unidos. Él se compró la máquina y todo lo que tenía que hacer, obviamente mercado negro, y él podía hacer visas internacionales. Lo que pasa es que por mucho que fueran exactamente igual, no podrían ingresar al sistema o algunas sí y otras no, dependiendo del precio que él daba. Pero el punto en particular es que además generaba licencias de conducir, también estadounidenses. Entonces, él les cambiaba el nombre de las personas. Entonces venía por, primeramente, el delito, digámoslo así, en petición, porque es un mexicano que estaba en San Diego, hace este tipo de visas, este tipo de licencias de conducir estadounidenses, y cuando ve que viene el FBI sobre él, pues se va a Tijuana y huye a la Ciudad de México. Entonces, en ese momento lo pide Estados Unidos por extradición porque dice, es un mexicano, es tu nacional, pero lo requerimos aquí. Bueno, primeramente, si es una persona nacional, ¿qué va a pasar? Nosotros como México vamos a exigir que no se le aplique la pena de muerte. Como es un mexicano, no podemos llevarlo a que muera en Estados Unidos. En Estados Unidos la pena de muerte es permitida, pero en México no. Entonces, como debe haber una doble incriminación, debe haber un compromiso también de que el delito materia precisamente de esta cuestión de extradición no sea asequible a una pena de muerte, porque entonces vamos a rehusar, incluso podemos negar la orden de detención. Pero, por ejemplo, en este caso en particular, si tenemos a una persona que viene por falsificación de documentos que se llama falsedad, me parece que es fabricación falsa, le dicen así en Estados Unidos, de documentos públicos. Entonces, ese delito se llama falsedad de documentos en México. Pero hay otro delito que en su momento era cambiar la identidad de las personas y venía se llamaba en Estados Unidos, por variación de la identidad. Entonces, en México no había ese delito, ese de variación de la identidad no había. Una persona que supla una identidad por otra, no habría ese delito en ese momento, entonces la orden de detención con fin de extradición provisional
se niega en cuanto a ese aspecto porque no hay doble incriminación. Actualmente, no sé si lo sepan, pero ya hay, por ejemplo, en el Estado de México, creo que también en la Ciudad de México, hay un tipo penal que se llama usurpación de identidad, donde yo me hago pasar por otra persona y pongo un nombre diferente al mío y con esa cuestión ya cometo un delito. Me hago pasar por otra persona y puede ser a partir incluso de que clone una cuenta de Facebook y que yo esté diciendo soy tal persona y pida dinero, por ejemplo, o cuando clono el clásico que nos envían, que eso es, bueno, ya lo saben ustedes, seguramente les ha pasado, pero es muy importante que, por ejemplo, que dicen que Amazon, que Mercado Libre les va a enviar un paquete y que requieren de un código. Y cuando les piden el código, pues lo que les piden es el código, pero de su WhatsApp que les van a clonar. Entonces no se da un código cuando es por vía paquetería, porque las paqueterías no piden ningún código. Piden código de entrega, pero cuando están físicamente allí y se le dice a la persona, no se escribe ni se le pone aceptar en un código que envían. Entonces, mucho cuidado con eso porque eso es una manera muy fácil de poder clonar una cuenta de WhatsApp. Dicen, va a llegar Mercado Libre o Amazon con un paquete, pero requerimos el código. Y ellos dicen que es el código de paquetería. Creemos en eso porque a lo mejor pedimos un paquete, le ponemos aceptar o damos el código y con eso ya clonan la cuenta de WhatsApp. Bueno, eso es un delito, se llama usurpación de identidad, que nos clonen la identidad y que, por ejemplo, pidan dinero a nuestro nombre. Eso es un delito, ya es un tipo penal regulado de 3 años para acá. Pero en esa época no había, entonces se rehúsa porque no hay doble incriminación. O puede ser que sea un delito que tenga una pena de muerte, también podíamos haber negado desde la propia orden de detención, porque lo que vamos a ver en México, los jueces federales, es que esta petición donde se realiza tenga una doble incriminación, primeramente el delito tenga esa doble incriminación, sea delito allá y acá, como se llame, no importa, pero que sea el tipo penal o la conducta regulada en ambos países punible, y si no es así, entonces no habrá lugar a la extradición. O por otro lado, puede ser que este delito tenga pena de muerte y no se comprometa el Estado requirente, que es Estados Unidos, a que la persona cuando sea entregada no tenga que ser ejecutada. Entonces, si no hay ese compromiso, tendría que asumir Estados Unidos que vamos a rehusar esa extradición. Pero, por ejemplo, si tiene pena de muerte el delito, pero Estados Unidos se compromete a no privarlo de la vida, pues entonces sí se puede entregar, aunque tenga pena de muerte el delito. Por eso es que en ocasiones ustedes han escuchado que las personas son deportadas, por ejemplo, es una forma muy, digamos, característica de hacer una extradición sin que sea extradición, o el clásico ejemplo de la persona que llevaron aparentemente, no vamos a darlo por hecho, que lo llevaron a Estados Unidos engañado en un avión y que por esa razón lo capturó Estados Unidos en Santa Mónica. Y bueno, cuando se da esta cuestión no es una extradición, lo que quiere decir que la persona que está en Estados Unidos puede ser, de ser el caso, privada de su vida con ejecución del Estado, porque no fue una extradición, sino que él llegó, digámoslo así, engañado, según lo que cuentan los medios, a través de bueno, pues uno de sus ahijados, parece su conocido, y lo llevó a ese lugar y como no es extradición, sí puede haber una ejecución de la persona si el delito por el cual es acusado tiene un cargo que lleve una pena de muerte. Pero vía extradición no se puede. Entonces, no se podría eventualmente a ninguna persona aunque fuera la persona con mayor envergadura a nivel nacional, por ejemplo, el narcotráfico, hablemos de Joaquín Guzmán, aunque fuera de esa manera, como fue vía extradición, no se podría ejecutar o privar de la vida en Estados Unidos a Joaquín Guzmán porque fue vía extradición. Entonces, el compromiso es que te entrego al mexicano, pero no lo prives de la vida, porque de lo contrario me voy a rehusar y no te lo voy a entregar. Entonces, eso es lo que vemos en la petición, doble incriminación, que tenga los delitos, que tenga traducción, claro, aunque hablemos inglés, se requiere la traducción exacta del documento, que venga por los canales diplomáticos, que la SRE lo pida a la FGR nos pida a nosotros, que tenga las características de la persona, dónde se encuentra para ver si somos competentes por territorio o no,
como dijimos, puede ser que no sabemos dónde está, será Ciudad de México la competente, y si está en un estado en particular, será ese estado el competente para poder conocer. También vamos a ver, como les dijimos, una pequeña relatoría de las pruebas que tienen, que serían datos de prueba en México, y eventualmente los delitos, donde se contemplan y cómo se llaman y cuál es la pena, y el compromiso de que no se va a privar de la vida a la persona. Cuando se reúnen estas características, entonces vamos a proceder a, desde luego, bueno, la podemos negar y decir falta esto, la pueden volver a pedir. Y también puede ser que el juez entonces libre la orden de detención provisional. Detención provisional, ojo, es una detención para que lo detengan en la calle. Estamos hablando que la persona se encuentra en la calle en México y lo vamos a detener provisionalmente. Entonces, cuando estamos aquí, como dijimos, pasivo, el juez de distrito libra la orden de detención provisional para que también se aseguren sus propios, en este caso, bienes que tenga consigo. Aquí, en este caso, la Policía Federal Ministerial, que es la encargada o el brazo derecho directo de la Fiscalía, va a llevar a cabo la búsqueda de la persona. Generalmente lo hace, desde luego, la Interpol, pero puede auxiliarse con la Policía Federal Ministerial. De hecho, la Policía Federal Ministerial, la Interpol, perdón, se encuentra en la Policía Federal Ministerial. Entonces, la Policía Federal Ministerial es la que auxilia directamente al Ministerio Público, la investigadora, los que son PDIs, digámoslo así, en los estados, es aquí a nivel federal, pero tiene una área aparte de Interpol, y esta área de Interpol es quien realiza ese tipo de investigaciones, pero también, como les digo, se puede auxiliar de la propia Policía Federal Ministerial. Busca a la persona y entonces, bueno, la encuentra, va a detener a la persona por esta orden de detención provisional con fines de extradición. Entonces, cuando lo detiene directamente ya la policía, va a ingresar a un penal. Va a decir la persona, es que el delito en materia de la acusación de Estados Unidos no es de prisión preventiva oficiosa en México. No me interesa, entras al penal. Es que yo fui la persona que me están confundiendo, yo no maté a la mujer, entras al penal. Es que, pues a lo mejor quiero pagar una caución, quiero salir bajo un tipo de beneficio preliberacional, entras a penal. La regla general de extradición es que la persona siempre va a ingresar a un penal. Esa es la regla, porque es una detención provisional. No se tiene que equiparar al proceso penal, porque de repente lo confundimos. Creemos que porque ingresa directamente a un penal y puede tener beneficios preliberacionales o puede tener algún tipo de medida cautelar que no sea la prisión preventiva oficiosa, esto no es correcto. Lo que se va a hacer es que entra a un penal. Y dirán, ¿bajo qué figura entra? Porque se tiene también un conocimiento un poco complicado de que se impone prisión preventiva o justificada u oficiosa. Esto no es correcto. Lo que se impone es una detención provisional con fines de extradición. Entonces, el juez, bueno, cuando ingresa a un penal, ¿qué va a pasar? Nos va a informar la Interpol o nos va a informar la Policía Federal Ministerial y la Fiscalía que detuvieron a la persona y que está en un penal. Entonces se va a llevar a cabo una audiencia informativa de la petición provisional. Es decir, se le va, bueno, aquí me regreso un poco. Vamos a citar en 24 horas al reclamado. Aquí no es imputado, aquí no es acusado, aquí es reclamado o requerido. Esta persona reclamada entonces va a llevar a cabo una audiencia en 24 horas, donde le vamos a informar por qué lo detuvimos, cómo se llama él, qué delito habrá cometido en Estados Unidos, por qué lo están acosando allá, qué artículos regulan este delito. Se le va a informar el por qué se le detuvo y va a ingresar en un penal. ¿Qué va a hacer la persona? ¿Declarar o no? No, solamente va a escuchar. Lo que puede hacer la defensa ahí en ese caso es, algo no me queda claro, necesito que me lo repitan y que me den una copia de la petición, recordemos, provisional, no es formal, petición provisional de detención con fines de extradición. Esa petición la voy a tener yo como defensa y es para efecto de que yo vea que están esos requisitos primeramente. ¿Qué elemento de defensa hay en ese momento?
realmente ninguno, porque lo que va a venir inmediatamente después es una detención provisional como medida, pero no es una prisión preventiva justificada u oficiosa, es una detención provisional, una medida que se encuentra regulada en la Ley de Extradición Internacional o también eventualmente en el Tratado Internacional. Entonces, bueno, se va a notificar a la SRE de manera inmediata en cuanto la persona ya sea detenida provisionalmente. ¿Para qué? Para que precisamente tenga 60 días para pedirle a Estados Unidos que lleve a cabo la petición formal de extradición. Estamos hablando entonces, retrotraemos el tiempo. La primera orden es la orden de detención provisional con fines de extradición, que viene regulada porque cometió un delito en Estados Unidos y por los canales diplomáticos se pide precisamente este tipo de detención que está en México. La SR lo envía a la FGR nos pide una orden de detención y nosotros, si somos competentes por donde se encuentra la persona, vamos a librar esta orden. Lo detienen, ingresa a un penal. Entonces le damos lectura a la petición provisional y va a estar exactamente 60 días naturales la persona privada de su libertad. Y para este efecto es importante mencionar que la persona, desde luego, deberá permanecer en ese lugar porque no puede haber otro tipo de acción de defensa en ese caso en particular. Y déjenme ver aquí, les voy a poner este aspecto. Cuando hablamos fíjense, de una detención provisional, hay veces que el delito o el hecho homologado en Estados Unidos admite libertad bajo caución. Hablemos del sistema tradicional. La libertad bajo caución era un delito no grave, pero la ley de extradición internacional no se ha reformado. Entonces aplicamos la ley de manera correctiva a los jueces de distrito para equiparar a la libertad bajo caución a una medida cautelar que no es de prisión preventiva oficiosa, es decir, haciendo una homologación en beneficio con interpretación correctiva de la persona, vamos a tomar la figura y déjenme les proyecto precisamente este artículo de la Ley de Extradición Internacional. Dice que el juez, atendiendo a los datos de la petición formal de extradición, a las circunstancias personales y la gravedad del delito, podrá conceder al reclamado, si se lo pide, la libertad bajo fianza. Este tipo de cuestión de libertad bajo fianza, como les digo, ya no se da en el sistema acusatorio, pero sí hay una regulación que establece que es la interpretación correctiva judicial, donde la libertad bajo fianza le vamos a homologar a las medidas cautelares que no son de prisión preventiva oficiosa. Dicho de manera sencilla, siempre va a estar en prisión por orden provisional, en este caso en particular, 60 días. ¿Qué se puede hacer? Absolutamente nada, porque lo que tiene que hacer la defensa es esperar solamente 60 días a que se lleve a cabo la petición formal. ¿Puedo pedir su libertad? No, porque la ley, tanto el tratado como la ley internacional nos dice, fíjense aquí, dice el juez atendiendo los datos de la petición formal. Quiere decir entonces que esta petición formal todavía no se da. ¿Por qué? Porque estamos en petición provisional. Entonces, tiene 60 días el Estado requirente, Estados Unidos, para elevar una petición formal. ¿Por qué es una petición formal? Ya cuando Estados Unidos se le notifica, tengo al estadounidense que tú quieres aquí detenido, tengo a tu connacional, bueno, perfecto, déjame perfeccionar la petición. Lo que va a hacer es que va a todos los, digamos, declaraciones juradas que no había incorporado al principio, lo va a hacer. Va a incorporar transcripción también de los artículos que regulan ese delito de homicidio. Va a traer también el apostillamiento, porque aquí como es formal, si es por conductos, digamos, consulares o por conductos diplomáticos, pero se requiere el apostillamiento. Entonces tenemos que ver primeramente que esta petición formal tenga precisamente el mecanismo, que es que la persona que se encuentra en Estados Unidos esté legalmente legitimada para poder apostillar un documento. Apostillar, recordemos que tiene que ver con la Convención de la Haya, que es que se apostilla, hay funcionarios en particular que tienen la facultad en cada país de poder llevar a cabo un apostillamiento, que es decir, una legalización.
Apostillar significa legalizar a nivel internacional, es decir, una copia certificada, por llamarlo así. Pero lo que hace el funcionario consular es que va a certificar que estos documentos coinciden con los que tuvo a la vista y va a poner su sello en particular estadounidense. Y después, el que recibe aquí en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, va a certificar el apostillamiento de que efectivamente esa persona que está firmando ese apostillamiento está legitimada para poder apostillar. Entonces, es una cadena, como es a través de una petición ahora formal, ya no son los conductos, digamos que provisionales, sino formales. Debe haber una petición formal que, como les digo, tiene un sello y dos listones, los clásicos listones amarillo y rojo, que se ponen alrededor, bueno, más bien a un ladito de la petición correspondiente con un sello muy bonito de color oro, que es el apostillamiento. Y como les digo, ahí va a tener más pruebas, por llamarlo así, va a tener el extracto de los hechos ya un poco más desarrollado, va a tener la orden de arresto o de aprehensión, va a tener también los artículos correspondientes donde se regula ese delito en particular, el compromiso de que no lo va a privar de la vida, también va a llevar a cabo, en este caso, pues las características de la persona, algo muy parecido a la petición provisional, pero aquí más desarrollado, fotografía de la persona y desde luego también una traducción de todo ello. Todo eso va a generar que el juez, cuando reciba precisamente esta petición formal de extradición, debe ser en 60 días. ¿Qué pasa si llega, desde luego, el día 61? Vamos a verlo aquí. Van a ser 60 días de actividad. No puede pedir, como dijimos, estamos en petición provisional por el momento. No hay ningún tipo de petición formal. Entonces no puede salir en libertad. Volvamos a ver la ley de extradición internacional y dice que el juez atendiendo a los datos de la petición formal. Entonces quiere decir que en materia precisamente de petición provisional todavía no hay libertad. Son 60 días que va a estar en el reclusorio y no se va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, si llega la petición formal de extradición, el juez va a analizar que tenga estos requisitos. Es donde nos tardamos más y generalmente vamos a convocar a una audiencia para este efecto. Pero si no se presenta, se va a dejar en libertad a la persona, que esto es algo muy importante, porque si llega el día 61, generalmente lo que hacemos los jueces federales es certificar. Decimos, hoy empieza la petición provisional. Son 60 días y van a culminar exactamente a las 12 horas de tal día, suponiendo que fuera, no sé, junio, 30 de junio, y ya feneciera el 30 de junio, fuera ya 1 de julio. En ese momento, el 1 de julio, si no llega la petición formal, la persona debe estar en libertad. Es decir, no hay ningún tipo de espera. No se puede esperar ni un minuto a la persona, al país requirente que traiga esa petición formal, ni un minuto. Si es el día 1 de julio con un minuto, es decir, las primeras horas del 1 de julio, la persona debe estar en libertad. No puede estar detenida, pero por ningún tipo de justificación. Entonces, por eso cuando llega una petición formal, estamos muy al pendiente de que llegue. Cuando es el último día, todo el centro de justicia estamos muy al pendiente de que vaya, de que llegue. Generalmente lo que hace Estados Unidos, la verdad es que son personas muy, pues sí, tienen mucho orden. Son personas que son muy disciplinadas. Entonces, generalmente 2 días antes ya está la petición. Pero ha habido veces que llega el último día y este último día llega corriendo el fiscal con su petición formal, pero no he sabido de un solo caso hasta el momento donde se haya pasado los 60 días y se haya dejado en libertad a la persona. Pudiera ser que sí, pero no me tocó ver ni uno de las, no sé, qué les puedo decir, 100 extradiciones que llevé. Entonces, no había una sola persona que fuera liberada por esta cuestión. Siempre llegaban a tiempo y llegaban corriendo la fiscalía. Pues llegaba con su legajo grandotote, porque son legajos grandes, así apostillados y todo, donde dice aquí está la petición formal. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la petición formal? Vamos a convocar a una diligencia para efecto de que se le haga saber esta cuestión a la persona reclamada. Les digo, si son 60 días no, y no se llega
perdón, son 61 días y no llega la petición, se deja en libertad la persona. Entonces, nuevamente llevamos una audiencia como la anterior, pero ahora es con una petición formal. Audiencia informativa de petición formal. Se le hace saber a la persona todo esto, todos los requisitos que reúne tanto el propio tratado internacional como también la ley de extradición internacional para que él tenga conocimiento. La defensa escuchará lo correspondiente y quizás hará una petición de que pues no se reúnen los requisitos y que no se lleve a cabo una detención formal. Entonces, bueno, en ese momento se le va a decir a la defensa que tiene 3 días para oponer excepciones. Pero ¿qué tipo de excepciones va a haber aquí al respecto? Solamente son dos. O que el tratado no está ajustado a lo, bueno, perdón, la petición no está ajustada al tratado, o dos, que no es la persona. No puede ser que diga, no fui yo, soy inocente, me están confundiendo, yo no soy la persona incriminada, bueno, perdón, yo no cometí el delito, o hay una exclusión, hay una legítima defensa, eso no se puede alegar. Porque el propio procedimiento de extradición no es para declarar a una persona inocente o culpable, es para entregarlo, de ser el caso, al país que lo requiere. Entonces no nos interesa si hay una causa de exclusión del delito o no. Lo que sí es que en particular el tratado entre México y Estados Unidos contempla una cuestión que sí puede llegar a homologarse un poco al yo no fui o yo sí fui, que es que dice que los elementos de prueba que aporte Estados Unidos, en este caso en particular, o México si es activo, deben reunir los elementos necesarios como si se pudiera mandar a prender a la persona en México, es decir, suficiencia probatoria. Por ejemplo, si hay un muerto, debe haber un muerto, un certificado de que murió y quién incrimina a la persona. Si, por ejemplo, en la petición formal viniera, pues el muerto no aparece muerto, sino que está desaparecido, sería una insuficiencia probatoria, pero no es el yo no fui o yo sí fui, sino que uno de los elementos del tratado dice que debe haber suficiencia probatoria para poder establecer que se cometió el delito, como si en México se mandara a hacer una orden de aprehensión. Lo digo en palabras llanas. Es decir, que los elementos de prueba que Estados Unidos aporta sean los mismos como si en México se mandara a librar una orden de aprehensión por esto. Si son insuficientes en un rango, un estándar muy bajo, porque no vamos a ver si se manipulan ese tipo de cosas, no. Lo que vamos a ver es que si son suficientes nada más. Pues si hay droga, debe haber droga y debe haber personas que incriminan a la persona y que digan es él. Si hay un muerto, debe haber un muerto con un certificado médico y personas que dicen es él. Que digan, ese se contradice con este, no, eso es otra cosa ya de más a profundidad. La suficiencia es un estándar muy bajo, que solamente los elementos sean suficientes para poder establecer que esta persona sí probablemente cometió el delito, nada más. No nos vamos a meter que legítima defensa, que a lo mejor se llevó a cabo algún tipo de, por ejemplo, no sé, estados de necesidad o ejercicio de un derecho, una causa de juridicidad, un error de tipo, ese tipo de cosas no lo vamos a ver. Vamos a ver solamente la suficiencia de las pruebas. Bueno, ese es uno de los elementos. La otra es la prescripción. Tenemos que ver que el delito no haya prescrito para el momento en que se cometió en Estados Unidos, conforme a sus leyes, que no esté prescrito el delito. No podemos homologar la prescripción mexicana al estadounidense, sino que es ver la prescripción conforme a las reglas de Estados Unidos, a las normas, a las leyes. Tenemos que ver que la persona esté perfectamente identificada. De hecho, la fotografía es para poder cotejarla en audiencia con la persona o, en su caso, con la ficha signalética cuando ingresa al penal. Pero tenemos que ver que sea exactamente la misma persona. Por otro lado, también tenemos que ver que se trate de, bueno, como dijimos, solamente hay dos tipos de excepciones. O no soy yo o la petición no reúne los elementos del tratado. Entonces, si sí las reúne en concreto, pues podremos decir, bueno, aparentemente sí se da esta cuestión, pero como sí se reúnen los requisitos por el momento, ¿qué es lo que yo voy a hacer como juez? Voy a llevar a cabo, déjenme ver si está aquí. Me faltó aquí, perdón. Aquí, cuando viene la audiencia informativa y la petición formal, se va a decretar la detención formal. Ya no es una detención provisional, sino una detención formal con fines de extradición. Es decir, se va a formalizar
la persona está en prisión por una detención provisional. Ahora se va a decretar, desde luego, porque hay una petición formal, se va a decretar una detención formal con fines de extradición, porque ya hay una petición formal. Entonces, a partir de este momento que se decreta la detención formal con fines de extradición, esta detención formal da margen a que se pueda homologar. Solamente en este caso, es el único caso donde se mete la regla de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos, la Ley de Extradición Internacional establece en su artículo 26 que, atendiendo a los datos de la petición formal de extradición, a la segunda dice, si se lo pide, puede obtener la libertad bajo fianza. Como libertad bajo fianza no existe en el sistema acusatorio, homologándolo con una interpretación correctiva, tendríamos que dejarlo en una petición, desde luego, formal, pero aplicamos las reglas de las medidas cautelares. Si no tiene prisión preventiva oficiosa el delito, podríamos acceder a que la persona estuviera en libertad. Por ejemplo, este delito que les digo que era falsificación de documentos, que no se daba usurpación de identidad porque no había una doble incriminación. Falsificación de documentos no es de prisión preventiva oficiosa. Entonces, el defensor pidió que se pusieran otro tipo de medidas que no fuera la detención formal. Recordemos, no cometer errores técnicos. No es prisión preventiva oficiosa ni prisión preventiva justificada. Es una detención provisional con fines de extradición y después una detención formal con fines de extradición. Esto es muy importante porque de repente confundimos estas locuciones y creemos que se trata de una medida cautelar que es prisión preventiva. No estamos aplicando la prisión preventiva. Déjenme ver si encuentro por aquí la tesis del Pleno, que nos habla de esta detención formal, que nos dice precisamente que es una detención formal y no es una prisión preventiva oficiosa ni justificada, y ni le estemos buscando a esas reglas que no son aplicables para este efecto, sino que es precisamente una detención formal. Déjenme ver. Eh, sí, creo que es esta la que habla de esta cuestión. Sí, les voy a proyectar esta jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, donde dice, por tanto, las circunstancias de que el sujeto reclamado continúe privado de su libertad, perdón, déjeme ver, déjeme bajo esto porque no me deja ver. Una vez, perdón, estaba en por tanto, sí, aquí está. Las circunstancias de que el sujeto reclamado continúe privado de su libertad después de que se presente en tiempo la solicitud formal de extradición con los requisitos correspondientes no implica prolongación de su detención ni violación al 119, porque el plazo constitucional de 60 días se refiere exclusivamente a su detención provisional, y al decretarse su detención formal en el procedimiento especial de extradición, su situación jurídica cambia, porque la privación de la libertad ya no deriva de la medida precautoria, o sea, de la provisional, sino que se encuentra su fundamento en los mismos fines esenciales de ese procedimiento. Los fines esenciales de este procedimiento, que es su detención, pues de lo contrario no podría cumplirse el compromiso internacional de entregar al Estado requerente a la persona reclamada. Aquí dice muy claro, y es al decretarse su detención formal. No habla jamás el Pleno de la Suprema Corte de una prisión preventiva oficiosa justificada. Es una detención formal con fines de extradición. Entonces, ¿cuándo se aplican las reglas de las medidas cautelares? Cuando no tiene prisión preventiva oficiosa, para que se puedan, por ejemplo, ahí sí entra ya el catálogo de las medidas cautelares, pero no porque deriven de prisión preventiva, derivan de una detención formal cuya detención formal no es por un delito de prisión preventiva oficiosa. En el ejemplo que les digo, falsificación de documentos no era de prisión preventiva oficiosa. Entonces, tenía acceso la defensa a pedir otro tipo de medidas. Lo dejamos en libertad, le pusimos una garantía muy alta de 400,000 pesos para que él pudiera salir y que estuviera firmando cada 15 días en el centro de justicia. Y ante esto es que se da precisamente este tipo de excepciones a que la persona esté interna. Recordemos, y lo dijo muy claro aquí el Pleno, por eso es importante entender de fondo la naturaleza esencial del compromiso internacional. Dice, sino que encuentra su fundamento en los mismos fines esenciales de este procedimiento, que es su detención. La persona, como dijimos, su fin es que esté siempre detenida, y la excepción es cuando, una vez que se presente la petición formal,
el delito no tenga prisión preventiva oficiosa, en ese caso se podrán fijar otro tipo de medidas cautelares. Pero, como les digo, la persona no se encuentra en prisión preventiva, se encuentra en detención formal. Entonces, aquí me falta un cuadrito donde se dice que se decreta su detención formal con fin de extradición. Se dan 3 días para poner excepciones. Yo no fui o el tratado no se ajusta a los requerimientos, perdón, la petición no se ajusta al tratado, o a los requerimientos del tratado o a la ley de extradición internacional y 20 días para aprobarlas. Ese mismo caso también lo tiene el Ministerio Público. Tendrá 3 días para poder contestar y 20 días para probar que la defensa no tiene razón. Después de esto, fíjense, una vez que dirán ustedes, ¿qué pasa aquí con relación a un mini proceso? Excepciones y 20 días para probarlas. Puede ser que diga, por ejemplo, porque eso es muy importante, una supletoriedad se lleva a cabo cuando la ley expresamente indica que una ley se aplica supletoriamente a esta. Por ejemplo, la ley de amparo dice que se aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles, no el Código Nacional, porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles requiere una declaratoria que todavía no tenemos, más que en la Ciudad de México. Entonces, cuando hablamos de una supletoriedad, para que se aplique el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe haber una supletoriedad expresa en la Ley de Extradición Internacional. No la hay. Como no hay supletoriedad y la ley de extradición solamente dice para probarlas, esto sí entra al terreno subjetivo del juez que está llevando el asunto. Puede ser que sea suficiente por ejemplo, un dictamen en materia de antropología para ver si la persona exactamente es la misma que aparece en la fotografía del país que lo requiere, y puede ser que exista un desahogo o que exista solamente el propio documento. A mí me parecería que como no se requiere una supletoría del Código Nacional, no podemos traer las reglas del Código Nacional, pero sí podemos traer las reglas de la comprobación del hecho delictivo y la probable responsabilidad. Dicho de manera sencilla, me parece que sí hay que abrir una audiencia de audiencias, perdón, una audiencia de desahogo de pruebas, una audiencia precisamente que se dedique a esa cuestión, a que las pruebas sean desahogadas, y desahogadas puede ser en papel o puede ser también a través de interrogatorio y contrainterrogatorio. Desahogar una prueba conforme al Código Nacional, sí, pero no por supletoriedad, sino porque el tratado dice que deben desahogarse en los términos de las leyes mexicanas. Entonces, debe haber al menos una audiencia de pruebas para que se puedan desahogar. Desahogadas estas pruebas, el juez no va a emitir ningún tipo de resolución, va a emitir una opinión jurídica. Eso no es vinculante. Esta opinión quiere decir que el juez va a hacer un análisis de cada uno de los requisitos ya a profundidad, uno por uno del tratado, y tiene que fundar y motivar uno por uno cada uno de los requisitos si se da, si no ha prescrito, si el delito no tiene pena de muerte, o si la tiene, hay un compromiso internacional de que no lo va no le va a imponer la pena de muerte, de que no, de que esos son los artículos que regulan ese delito en particular. Este delito en particular en México se llama así, aunque se contempla de esta manera, aunque se llame diferente en México, no importa, es la misma conducta. Que además esté la regulación en la norma estadounidense, que también sea complementaria en México, que también existe en México este tipo de regulación, que también no se lleve a cabo, en este caso, una identificación plena de la persona a través de dictámenes antropométricos. Generalmente la defensa trae un dictamen que dice que no es una persona y la fiscalía dice que sí es. Habría que ver bajo la ponderación de la mayor ayuda ilustrativa científica cuál es el más apto para este aspecto. A lo mejor vienen, por ejemplo, algunos documentos firmados por la persona, a lo mejor habrá un dictamen en materia de grafoscopía donde se vea que es exactamente su misma firma de la persona que requiere el país con la que tiene, por ejemplo, aquí plasmada en autos, ¿no? Entonces, ese tipo de requisitos se van a ver las pruebas si son suficientes para poder, en dado caso, para, de ser el caso, poder haber mandado a aprender a la persona en México. Se van a ver también lo relativo a que se cumplan todos los lineamientos del tratado, como les digo, ese tipo de cuestiones, doble incriminación, y finalmente si se satisfizo todos esos requisitos, todos sin excepción,
del tratado va a emitir una opinión jurídica. El juez no va a decir vistos para resolver, sino vistos para opinar. Y esta opinión solamente va a tener un resultado que dice opina, se debe rehusar o se debe conceder la extradición. No puede decir la persona es inocente o culpable, sino va a decir se rehúsa o se lleva a cabo, por ejemplo, o es procedente a su extradición. Esta cuestión va a llevar a que después de que tengamos esta opinión, ya termina la sede judicial y entonces vamos a enviar el expediente y vamos a dejar a disposición al requerido de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, cuando la persona se encuentre privada de su libertad y quiera obtener algún tipo de libertad, pero ya no está a disposición del juez? Eso es todo un tema. Una vez que emito la opinión yo como juzgador federal y lo envío a la secretaría, yo ya no tengo imperio sobre esa persona. Entonces, ¿qué va a pasar si va a pedir una libertad? Me parece que los canales conducentes serán a través del juez de turno para que conozca esta cuestión. Pero hay quienes dicen, yo soy el juez que llevó la extradición y opiné, yo me hago cargo de su libertad. Bueno, entonces, digamos que solamente va a opinar el juez, no va a emitir, como dijimos, una resolución. La secretaría, por el contrario, en este caso, ella sí va a resolver esta cuestión en definitiva si concede o rehúsa la extradición. Entonces, quien resuelve aquí es la secretaría, el juez solamente es un simple opinador. Claro que puede meter en problemas a la secretaría que el juez rehúse la extradición, porque la secretaría tiene que darle vuelta a esa opinión de rehusar la extradición. La secretaría casi siempre va a opinar en favor de que se extradite a la persona, a menos que sea evidente alguna cuestión de alguna falta de un requisito, casi siempre va a ser tendente a que se extradite a la persona. Ok. Y es cuando aquí vamos a reparar entonces con relación a lo que establece la ley de amparo. Vamos a empezar a cruzar un poco las cuestiones relativas a la ley de amparo y nos topamos con este artículo 126 y 127. Y déjenme ver aquí, bueno, ahorita lo explico esto. Vamos a ver primero lo relativo a la opinión y la resolución. Una vez que resuelva la Secretaría, el propio reclamado y su defensa pueden promover amparo indirecto, no es directo, es amparo indirecto contra la resolución de la propia Secretaría. Ya no es la opinión del juez, el juez opinó, ya fue rebasado. Ahora la resolución de la Secretaría procede a amparo indirecto y puede ser que el juez entonces diga, no tiene razón, y si es, bueno, que diga la secretaría, se debe extraditar, igual que el juez, cuando opinó. Entonces el juez de amparo va a decir, se niega el amparo y sí se puede extraditar. Todavía contra eso procede revisión. El colegiado va a resolver en última instancia si es viable o no que la persona sea extraditada. Entonces vamos a ver aquí. Fíjense, esta pregunta es bastante interesante, muy compleja, pero a ver qué opinan ustedes al respecto de esta cuestión. El artículo, déjenme ver el, el artículo 126 es la suspensión en amparo. Dice, la suspensión se considera de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión. Y dice, extradición. Fíjense lo que dice aquí, extradición. O sea, de oficio de planos que es urgentísima. Pero si nos vamos al 127, dice, el siguiente se va a abrir de oficio y se sujetará en lo conducente digamos, de oficio y bien incidental, ya no es de plano, dice cuando se trate de extradición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está doble? ¿Por qué está en 126 y 127? ¿Es de oficio de plano o es de oficio y vía incidental? ¿Por qué está aquí o está acá? Pregunta. Cuando, por ejemplo, vamos a suponer aquí en este caso en particular, estamos hablando que ya se resolvió en definitiva y la SRE dice sí debe concederse la extradición. La persona sí tiene que ir a Estados Unidos. Se concede la extradición porque ahí sí no se opina. Se concede la extradición. Entonces promueve amparo a la persona. Pregunta,
¿qué tipo de suspensión van a dar ustedes si fueran jueces de distrito? ¿De oficio y de plano? Porque a lo mejor es una cuestión urgentísima, o solamente de oficio. Le voy a poner y vía incidental para quedar claro aquí. Y vía incidental. O será de oficio de plano o de oficio y vía incidental. Porque está aquí y está acá abajo. Si se dan cuenta, está igualito. Es decir, se repite la extradición. ¿Es un error legislativo? ¿O de qué se trata ese tipo de cosas? ¿Por qué está doble la extradición en materia de amparo? ¿Cómo la concederían? ¿De oficio y de plano o de oficio y vía incidental? Los veo en el chat y dice, perdón, aquí, dice Rosy López que de oficio y de plano. Y eso quiere decir entonces que ni siquiera falta que la pida, sino que solamente con que esté la propia petición, perdón, el amparo contra la extradición, yo voy a ordenar que no lo extraditen de inmediato y me tendrá que informar inmediatamente la autoridad para que cesen inmediatamente cualquier acto que atente contra la libertad de la persona y no lo puede extraditar. Eso es una suspensión de oficio de plano. Pero si damos esta lectura que es oficio de plano, ¿por qué el 127 no lo aplicamos? ¿Por qué es el 100, perdón, por qué el 100, sí, el 127 no lo aplicamos y por qué el 126 sí? ¿Uno es más importante que el otro o por qué razón? Para los efectos de que no lo extraditen de plano. Bien, pero entonces, ¿cómo leeríamos o por qué está aquí o qué explicación daríamos a por qué también está en el 127 como de oficio y vía incidental? Y hablas de extradición. Si vamos al oficio de plano, tendríamos que dar una explicación congruente con relación a este artículo. ¿Por qué se da de esta manera? ¿Cómo se podría, lo que más beneficie? Bueno, digamos que si hablamos de un principio por persona, es una buena salida lo que más le beneficie. Pero entonces quiere decir que nuestra extradición ante esa cuestión tendría que ser de oficio de plano siempre, porque le beneficia más que otra cuestión. ¿Están todos de acuerdo con ello o puede haber otro tipo de explicación al respecto? ¿O es un error legislativo? Puede ser que se haya equivocado y que en lugar de poner la exposición puso extradición. Dice, porque además de la extradición podría tener otros efectos. Bueno, de hecho la extradición es llevárselo inmediatamente. Realmente en las dos tipos de suspensiones, si lo vemos así, puede ser que sea de oficio de plano o de oficio incidental. Las dos son de oficio, no importa que la pidas o no, yo la voy a decretar. La única diferencia es que aquí se equiparan actos del 22 a tortura, a incomunicación, y aquí es, digámoslo así, como que de imposible reparación. Son cuestiones, le voy a poner colores diferentes. Digamos que en este tipo de extradición, estamos hablando que es de oficio de plano, porque se equipara actos del 22, tortura, azotes, maltrato, y el 127 habla de cuestiones de imposible reparación. Entonces, ¿cuál sería, digamos, que la postura? ¿De oficio de plano o los efectos son que se lo van a llevar? Ese es el efecto. Y sería bastante importante aquí ver por qué decimos que de oficio de plano, a lo mejor dicen porque de más favor, es lo que más le favorece, y el principio por persona nos lleva precisamente a tener que aplicar lo más benéfico para la persona. Digamos que son dos normas restrictivas, una amplía un derecho, la otra restringe un derecho, por llamarlo así, porque es vía incidental. Y vía de oficio de plano es más rápido porque es inmediato el efecto. Bueno, esta pregunta es de hecho muy difícil. No es tan fácil de poder resolver porque si fuéramos al principio por persona podría haber una explicación, pero tendríamos que inaplicar una norma en particular y optar por otra, porque se están conflictuando. Tendríamos que hablar de un conflicto de normas, que a través del principio por persona tiene que ponderarse la más benéfica. Hay otra explicación un poco, digámoslo, más aceptada a nivel nacional, al menos en el contexto propio de la interpretación judicial. Fíjense, bueno, vamos a ver aquí, sí. Si yo de alguna manera, perdón, quiero verle para primero. Si yo de alguna manera estoy viendo los actos del 126,
son actos que no tienen procedimiento, son actos que importan peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación que es fuera de procedimiento, deportación que es fuera de procedimiento, expulsión que es fuera de procedimiento, proscripción o destierro que es fuera de procedimiento, desaparición forzada que es fuera de procedimiento, artículos del 22 son fuera de procedimiento, incorporación forzosa al ejército, todos son actos fuera de procedimiento. ¿Qué hace aquí metida en la extradición? Bueno, hay una explicación, como les digo, un poco más aceptada, que el por qué está aquí y el por qué está acá. Primeramente, cuando estamos hablando de un procedimiento, generalmente la extradición se abre por cuerda separada, cuando viene ligada a un procedimiento. Entonces vamos a ver aquí. Veamos aquí. Cuando ya la SRE resuelve en definitiva que debe extraditarse a la persona, aquí procede amparo. Como viene de un procedimiento, se entiende que se va a conceder de oficio y vía incidental, es decir, conforme al 127, porque está metida en un procedimiento. Y ante esta cuestión no debe ser de plano, sino debe ser, al menos en este caso, de oficio, pero vía incidental, porque no es urgentísima, sino que es una cuestión que tiene un procedimiento en particular. Y después de este aspecto, perdón, dice Rossi, quise decir que puede haber otros actos que no vía incidental, que son vía incidental. Sí pudiera haber otros actos que son vía incidental, pero la extradición en particular, sí la extradición, la resolución de la Secretaría deviene de un procedimiento. Por eso es que es complicado entenderla en el 126, que tiene todos los actos que son arbitrarios sin procedimiento. Por eso, generalmente, lo más aceptado es que se lleve a cabo una suspensión de oficio, pero vía incidental, porque viene de un procedimiento. Pero ¿por qué está entonces como de oficio y de plano, como un acto fuera del procedimiento? Se los voy a explicar con una cuestión práctica, una cuestión que sucedió. Al menos yo tuve conocimiento periférico, no llevé el asunto, pero se dice que así fue. Cuando se promueve, bueno, cuando se lleva a cabo todo el procedimiento de extradición, el juez opina, el juez de distrito opina se puede extraditar y la Secretaría resuelve que se extradita. Estamos hablando de una persona que se apellida Joaquín pero se llama Joaquín, se apellida Guzmán Loera, ¿no? Esta persona en particular promovía amparo. Cuando se promueve amparo, se le concede, después de la resolución de la Secretaría, se le concede vía de oficio y vía incidental, porque efectivamente, como dice Rossi, había otros actos más que eran vía incidental. Entonces, hacer un principal con una incidental era muy complicado. Se llevó vía incidental. Bueno, el amparo se le niega a la persona y después de eso interpone revisión, llega al colegiado y el colegiado resuelve, se confirma la negativa del amparo y en consecuencia es viable su extradición. Bueno, como efecto negativo, digámoslo así. Se niega el amparo, se confirma la negativa. ¿Qué pasa? Ya acabó todo el procedimiento, ya no hay nada. Ya acabó el procedimiento de extradición, ya el juez de distrito negó el amparo, el colegiado ya también en revisión resolvió, no hay nada arriba del colegiado en revisión, entonces, ¿qué pasa? Ya no hay nada. Y entonces dice la Secretaría y la Fiscalía, se ordena a Interpol que lo lleve a Estados Unidos en ese momento. Él estaba en Chihuahua, me parece. Y cuando va la policía por él, ya para llevarlo a Estados Unidos, llega su defensor muy listo y promueve amparo. Pero ¿cuál es el acto reclamado? El acto reclamado ya no es la orden de extradición de la Secretaría, sino la orden de la Fiscalía que le ordena a Interpol que lo lleve. Es decir, dicho en cristiano, un acto fuera de procedimiento. ¿Por qué se da este tipo de cuestiones como patadas de ahogado? Porque precisamente la ley de amparo permite que haya una extradición fuera de procedimiento, con una suspensión de oficio de plano, que es este caso cuando ya se agota todo lo interno, se agota el amparo, se agota la revisión, ya no hay procedimiento, ya acabó todo, pero entonces la fiscalía dice, Interpol ve por él y llévatelo para allá.
Viene el abogado y va de volada y promueve amparo. Dice, el 126 me permite una suspensión de oficio y de plano, fuera de procedimiento. Y dice el juez, tiene razón, es una extradición fuera de procedimiento, está en el 126. Todos los actos fuera de procedimiento están en el 126. Y esto ya acabó el procedimiento. Decreta la suspensión de oficio de plano. ¿Por qué razón? Y él dice, es que se lo están llevando policías que no son del Interpol, aparentemente es la municipal. Claro, estaba mintiendo, ¿no? Y obviamente le hizo el nombre de la persona. ¿Por qué estaba mintiendo? Porque, pues sí era el Interpol, pero no lo puede llevar la municipal a Estados Unidos. Es un ejemplo, es absurdo ese aspecto, pero pegó. Entonces decreta la suspensión de oficio de plano y cuando va llegando el abogado con el actuario a suspensión de oficio de plano al penal de Chihuahua, código negro, se va la luz y fallan todas las puertas. Se tiene código negro en un penal federal, quiere decir que nadie sale y nadie entra. Media hora se quedan ahí con luz tenue, poquitita, sentaditos ahí, esperando que se abra, se desactive el código negro y chin, de repente llega la luz, código negro se desactiva, llega el actuario, ya no está Joaquín Guzmán, ya se fue. Entonces, ese es el ejemplo más clásico, el cómo la persona puede irse a otro país, aunque haya una situación de oficio de plano. Si hubo código negro o no, quién sabe qué pasó, no sabemos, pero este es el ejemplo de cómo la extradición se puede otorgar en suspensión fuera de procedimiento. Ya acabó el procedimiento, entonces lo último que es la orden de la fiscalía, llévatelo para allá, ese es el acto reclamado nuevo fuera de procedimiento y por eso es que se dio la suspensión de oficio de plano, pero no se pudo ejecutar porque se activó el código negro y ya no se pudo notificar al jurídico del penal ni al reclamado porque ya se había ido a Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, sí se puede dar esta doble connotación de la extradición. Yo pienso que no es un error. Yo pienso que es una última opción de la persona para que no sea extraditado físicamente, ya que terminó el procedimiento por la policía estatal o municipal o la federal, que no tiene que ver con Interpol. Me parecería que sí puede darse todavía una última, digamos, derecho de la persona de que no sea llevado a Estados Unidos por otra persona que no sea, por otra autoridad que no sea la Policía Internacional. Y bueno, pues con esto, señores y señoras abogadas, termino la exposición del día de hoy. A menos que tengan alguna pregunta, veo que hay muchas intervenciones en cuanto a este tema. Es un tema complejo, no todos los abogados se dedican a la extradición. Es un tema bastante peculiar y no todos los jueces tampoco, porque se da más en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero pues si hay alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Doctor Camacho, por favor. Sí, doctor, pues bueno, por el chat observo que no hay ninguna pregunta. Como bien lo dice usted, es un tema al que no todos Bastante peculiar se y no todos dedican. los pueden. Y bueno, pues nada más en el Facebook Live están o respondieron a lo que usted preguntaba, ¿no? Hablaban de oficio, vía incidental y no hay ninguna pregunta. Bueno, aquí está. Preguntan. Magistrado, ¿procede la extradición de una persona adolescente con edad de 17 años de nacionalidad mexicana que en los Estados Unidos de América haya cometido un delito, digamos homicidio, y ahora se encuentre en México? Bien, perdón. La ley de anterior de justicia de, ¿cómo se llamaba? Ley de justicia de adolescentes. No me acuerdo cómo se llama la anterior ley. Contemplaba la extradición de un adolescente. Aquí, en particular, la ley general de extradición, la ley general de los derechos de niñas, niñas y adolescentes no habla de extradición de un menor de edad. Sin embargo, considero que no hay impedimento para ello porque no se está aplicando el Código Penal o la legislación penal de adultos contra una persona que es integrante de una, digamos, una sociedad que son los menores de edad, los adolescentes. No se va a aplicar una sanción penal. Aquí el gran dilema en particular es como la esencia de la extradición
se trata de que la persona siempre esté privada de su libertad. Es todo un reto cuando se pide la extradición de un adolescente, porque los adolescentes deben tener un régimen protector. Ustedes saben que el internamiento de una persona, de un menor, se tiene que dar pues cuando es mayor incluso de 14 años. Y no puede ser más allá de 3 años como cuestión máxima. Incluso también cuando hablamos de un régimen de internamiento es protector, debe haber como un régimen como de tratar de enmendarlo a la vida social y a la vida familiar. Entonces, es bastante complicada esta pregunta, realmente sí es bastante interesante. No impide nada que se pueda llevar a cabo la extradición de un adolescente. Las leyes no lo prohíben y me parece que al tratarse de un régimen general, No se escucha, doctor. ¿ella se oye? Sí, ya. Ah, perdón, es que se acabó la pila del micrófono. Sí, aquí el gran reto será, ¿qué pasará cuando, como la esencia misma de la extradición es que siempre está la persona interna y la excepción es que sea digamos, un delito que no tiene prisión preventiva oficiosa para aplicar las reglas de las medidas cautelares solamente en ese caso? ¿Qué pasará cuando un adolescente quiera ser extraditado? Me parecería que bajo un régimen de un elenco de derechos fundamentales que tiene el menor, no podría estar en internamiento, tendría que estar en libertad. Pero esto la ley no lo dice. De hecho, la ley de justicia de adolescentes no lo establece. Tampoco el Código Nacional ni la ley de extradición. Lo contemplaba la ley anterior, la que se abrogó, pero aquí la ley nueva no lo establece. Yo creo que sí se puede, pero será todo un reto. Eso sí, mi deber me parece que es decir mi criterio cuando no hay criterio jurisprudencial. Podría ser, mi criterio me refiero académico, ¿no? Me parecería que sí tiene que ver el régimen protector de un adolescente con que no esté en prisión. Entonces creo que sí se puede extraditar, pero tendría que estar en libertad. Y tendríamos que hacer interpretación correctiva en favor del adolescente para que no esté el interno. Pero sí se puede extraditar porque siempre se ha permitido por las leyes mexicanas hacer ese tipo de cuestión. Y hay antecedentes, solamente que se le olvidó al legislador en la ley general contemplar esta cuestión. Correcto. Aquí Gracias. dice, preguntan, dice, magistrado, ¿la expulsión de un connacional es anticonstitucional? Sí, claro. La expulsión tal cual sí es inconstitucional porque no se puede expulsar. Se puede declarar persona non grata a un extranjero, ¿no? Pero un mexicano expulsado es una cuestión inconstitucional. De hecho, está en el artículo 22 y en el 15 de la ley de amparo, como 22 constitucional y 15 de la ley de amparo, como un acto que tiene una suspensión de oficio de plano. Entonces no se puede llevar a cabo este tipo de expulsiones, es arbitrario, es como la confiscación. Uh -huh. Ok. En relación a la pregunta que hace rato aquí nos hacían, dice, de no debería entenderse el oficio girado por Fiscalía como consecuencia de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores de un acto y no un acto distinto. Aquí dice, me refiero al oficio que ordena a la policía de Interpol el traslado del país que lo tiene a aquel que lo reclama. Por supuesto, toda la razón del mundo. Es un acto derivado de un procedimiento y de hecho el amparo podría ser improcedente porque deriva precisamente del ejecutor de un amparo que negó el amparo. Sin embargo, si la persona argumenta que está siendo, no sé, torturada o está siendo llevada por una policía que no es la facultada, podría ser que se decretara una suspensión en lo que vemos. Ese amparo se va a sobreseer tarde o temprano, pero pudiera ser que no sea tan manifiesta y tan indubitable la causa de improcedencia, porque a lo mejor sí se está privando de la libertad a través de una policía, supongamos que fuera, como dijo la demanda, la policía municipal, sería un acto completamente inconstitucional. Entonces, por eso se otorga la suspensión. No quiere decir que con eso se va a quedar unos meses. En cuanto llegue el actuario y diga, no, pues se le está llevando al Interpol, de forma de esa manera, se da la suspensión, pero se va a sobreseer el amparo porque es precisamente un amparo contra amparo. O bueno, digamos,
un amparo contra una resolución de amparo, pero en este caso en particular es un acto posterior, sí derivado de la resolución de la Secretaría. No va a prosperar en el fondo, es casi imposible que lo haga, pero una suspensión al menos sí se puede obtener para verificar si realmente lo que dice la demanda es cierto o no. Y después de ahí, pues se tendría que sobreseer el amparo. Pero sí, momentáneamente se puede frenar el acto en particular. Correcto, doctor. Preguntan por aquí, ¿cuál sería el procedimiento a seguir por la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores para el caso de que pasen los 60 días de la detención provisional con fines de extradición? Ninguno. Lo que hace el juez de distrito es que llega el segundo uno después de los días 60 y va para afuera. Es decir, el juez estará muy al pendiente, y estamos muy al pendiente, de verdad. Ya es el día 60, a ver si llega. Y estamos casi esperando así de que se fenezca el día, porque si ya se cumple el siguiente día no tiene que hacer nada a nadie, ni siquiera la defensa. Ordenamos que salga inmediatamente. Y bueno, vamos a suponer que llega al día 60 con 12 horas, extemporáneo. Va para afuera, vuelve a iniciar tu procedimiento de extradición. Entonces, ¿cuál sería el efecto? La persona se va en libertad e inicia desde el principio todo tu procedimiento porque fue violatorio de derechos fundamentales. Correcto, doctor. Pues son todas las preguntas, doctor, que tenemos por el día de hoy. A ver, aquí hay otra. Se van minimando al final. Dice, pregunta, ¿la petición formal debe entonces darse dentro de los 60 días? Siempre, Y ya ando. siempre. Si no se da, va para afuera la persona. No, no hay de otra. Eso sí, les digo que aunque lo enmiende y diga, no, pues que me pasé 3 minutitos, pues ya se te fue. Ya ordené que se fuera. Ah, pero son 3 minutitos. Voy a pedir orden de aprehensión. ¿Orden de aprehensión? ¿Qué? O sea, es una extradición. No puedes pedir orden de aprehensión. Déjalo ir y inicia tu procedimiento por tardado, por extemporáneo. Correcto, doctor. Pues son todas las preguntas que tenemos. Hoy no tenemos más preguntas por, a ver. Bueno, más que nada agradecimientos. Agradecimientos por la respuesta y pues por la difusión del conocimiento, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a los que están por ahí escribiendo también y en Facebook Live. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un lunes excepcional. Gracias por compartir su conocimiento y pues nos estaremos viendo ya, como bien lo dijo, en el cierre final de de este curso gratuito, ¿no? Nos hacen falta por ahí, creo que son 4 lunes más, ¿no? Con Así es. diversos temas, entonces, pues bueno, los estaremos esperando. Perfecto, Pues doctor. que descanse, doctor. Muchas gracias a usted y gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Igualmente, un abrazo a todos. Buena noche. Sigan al doctor en su página, que también se lleva para la página el video de YouTube o es que suscríbanse al canal de Liceo Académico. Son las formas de ver las clases del doctor Iván. Gracias a todos. Buenas noches. Gusto. Hasta luego.